Ahí estamos. Resumen anual 2020 Conta Portable. Listo, vamos a iniciar entonces. Hemos hecho una recopilación de aquellos contenidos más importantes, aquellas plantillas más importantes, aquellos temas más importantes que hemos tratado durante todo el año 2020. Si bien ha sido, lo que decía hace unos minutos, un año difícil, también ha sido un año de gran producción para muchos de contenido, porque la pandemia, la cuarentena nos permitió enfocarnos un poco más, tener más tiempo para producir posts en el blog, poder producir videos, poder producir más material, ¿no? Porque estuvimos encerrados un buen tiempo y ese tiempo fue aprovechado para eso, ¿no? Sin embargo, no deja de ser un año difícil, un año en el que muchos han perdido seres queridos, un año en el que muchos han perdido sus empleos, muchos no se han recuperado todavía de las secuelas que les ha dejado la enfermedad del COVID. Sin embargo, es necesario que hagamos una recapitulación para que podamos tomar fuerza para el próximo año y de esa manera pues no estar temerosos de lo que viene, sino estar optimistas y confiando en Dios sobre todo, para que el próximo año hagamos un mejor país, un mejor Latinoamérica y una mejor profesión contable, una mejor comunidad contable. Y eso es lo que somos en Conta Portable. Bien, vamos entonces a iniciar. Enero. ¿Qué tuvimos en enero? Bueno, tuvimos los cambios en el 910, cambios en el 987. Se hicieron el traspaso de la plataforma del DED. Nosotros en nuestro país, para aquellos que nos ven de fuera, presentábamos una serie de informes a través de un software que se descargaba y se instalaba localmente. Entonces, todos esos informes poco a poco han sido migrados a la nube. Y ahora hay que hacerlos en Excel y hay que formatear unas plantillas y eso se sube a la plataforma de Hacienda. Y uno de los más difíciles informes que hay es el 987. Ese informe ahora es mucho más complejo. Para aquellos que nos están viendo y todavía tal vez no saben, nosotros tenemos una plantilla gratuita que ustedes pueden usar para realizar ese informe. Ese informe se presenta 2 veces al año, enero y julio. Y ya dentro de 31 días aproximadamente, un poco más, vamos a tener que presentarlo. Así que si pueden ir a nuestro sitio, ahí lo van a encontrar la plantilla. La sacamos en enero, la aprobamos en julio, en septiembre nuevamente y podemos dar fe de que funciona. También el 910 sacamos una serie de posts con respecto a los cambios. Realmente con respecto al año pasado, habían pocos cambios y nosotros los incorporamos no solo en nuestra plantilla, sino también en nuestro software Conta Portable. Recuerden que tenemos un software especial para hacer este informe. Así que eso es lo más relevante de enero. Pasamos a febrero, hablamos un poco del 983, que es lo mismo, es un informe que se sube acerca del inventario. Si usted no lo está haciendo, vaya, revise el código tributario y verifique que no le toque presentarlo, porque si no va a estar cayendo en un incumplimiento. Así que también si le toca presentarlo, ahí hay plantillas en nuestro sitio que puede usar. Hablamos un poco de las alternativas al Microsoft Office. Dimos 5 alternativas. Eso está en nuestro canal de YouTube. Puede visitar y verlo. También hablamos un poco de los backups de contabilidad, evitar el desastre. Hablamos en esa época que todos los meses nosotros recibimos siempre una persona que ha perdido su información de su disco duro porque se le dañó, porque se lo robaron, porque simplemente un día la máquina la encendió y no quiso arrancar y perdió años y años de trabajo. Entonces, la importancia de hacer backups, ahí explicamos cómo hacerlos, cuáles son las herramientas que hay para que esto sea automatizado y así no se me olvide hacerlo. Entonces, eso lo vimos en febrero, todo marchaba con normalidad hasta que, como todos saben, llegamos a marzo. Nosotros estábamos en la preparación del taller, estábamos sacando algunos posts sobre cierres contables, nos preparamos ya para la declaración de renta anual y de eso tenemos una plantilla también. Preparamos nuestro taller de software contable en la UES, que lo hacíamos presencial. Hemos hecho 3 de estos talleres y en marzo íbamos a hacer el 4. Nos estamos alistando ya no para iniciar cuando de repente se viene la pandemia y tenemos que cancelar totalmente porque las reuniones, las agrupaciones de personas se prohíben debido a la pandemia del COVID-19. Así que ahí estábamos cuando se viene toda esta avalancha, ¿no?, del COVID. Para muchos fue
personalmente me pasó a mí, habíamos oído las noticias que en China, y luego de repente llega a Europa y en cuestión de semanas ya nosotros lo teníamos aquí. Entonces fue bien repentino esto, no lo esperábamos, creíamos que iba a ser como otros virus del SARS que han habido, que fueron controlados y no pasaron a América, pero este COVID sí causó estragos y demasiado, ¿no? Entonces, caemos en esto de la pandemia, llegamos al 21 de marzo, se cierra todo, ¿no? Nos vamos a casa a trabajar remoto y lo primero que hicimos en Cuenta Portable es sacar algunos recursos, algunos insumos, tratando de ayudar a qué herramientas usted puede utilizar para trabajar remotamente, porque era lo que tocaba, ¿no? Íbamos a estar en casa. Creíamos en un inicio que iba a ser un pequeño periodo de tiempo, pero al final no fue así y muchos tuvieron que definitivamente entrarle a esto del trabajo remoto porque no había de otra. Estábamos también con los cierres contables. Muchos contadores no pudieron volver a sus empresas, no tenían papeles para trabajar. Esto fue repentino y esto era un caos. No se hablaba en redes sociales que cómo se iba a hacer para presentar las declaraciones de IVA, las planillas, las declaraciones de renta, etcétera. Entonces fue bastante difícil toparnos con esto del COVID en esta época, especialmente de los cierres y de presentación de declaraciones anuales de impuestos. Entonces, con todo eso estábamos, pero una de las ventajas o uno de los beneficios colaterales de todo esto, ¿no? Es que pasamos a una digitalización de la economía mucho más acelerada de la que teníamos. Por ejemplo, recuerdo que hicimos un post también acerca del trabajo remoto, de la ley que normaba el trabajo no presencial. Entonces, se aprobó esta ley que había estado por años ahí tirada y finalmente se aprobó y pudimos dar un cuerpo legal a todo esto del trabajo remoto. Las reuniones había que hacerlas a través de Zoom. Se vino toda una lucha acerca de las plataformas para hacer videoconferencias. Nosotros seguimos usando Zoom, pero Facebook sacó la suya, Google sacó la suya y todo el mundo quería dominar ese mercado, ¿no? Finalmente también aquellas empresas que se dedicaban a domicilio tuvieron una mayor demanda, obviamente, porque todo se hacía a domicilio, la comida, el súper, entrega de papel, etcétera. Todo esto tuvo una reconformación de la economía, de cómo funciona. Entonces, claro, aquellas empresas que estaban en estos rubros, pues tuvieron mayores ventajas para salir adelante, pero aquellos que estaban atrasados se la vieron de cuadritos porque ahora había que adaptarse a esta nueva realidad. Incluso nosotros sacamos un post bastante anticipado acerca de cuál iba a ser el rol del contador en esta nuevo contexto de la pandemia. Eso está en nuestro canal de YouTube, poder ir a nuestros sitios y buscar los videos. La verdad que hemos hecho tanto material relacionado al COVID pero no material para alarmar a la gente, ni para entristecer a la gente, ni para afligirla, sino para cómo poder salir adelante en medio de esta crisis. Así que es bueno que se den una vuelta por ahí y lo busquen. Esto que les muestro aquí es la reducción de la permanencia en lugares que sacó Google. O sea, esto que están viendo ustedes son valores negativos de cómo cayó, sobre todo en El Salvador, cómo cayó las salidas de la gente. Eso es un informe de movilidad muy bueno que Google lo sacó. Esto era al 29 de marzo. O sea que la gente que iba al súper, la gente que iba a los parques, la gente que andaba en transporte, decreció esto, ¿no? Estos valores. Casi no se ve, pero más o menos ahí está. También la prórroga de plazos. Estábamos en todo esto contexto de la cuarentena, encerrados, y todos esperábamos que Hacienda aprobara prórroga de plazos, pero no la aprobaba, y finalmente pues lo aprobaron, pero después de un montón de cosas. Nos llegaban estas imágenes en abril, justo a inicios de abril, de lo que era el coronavirus, los estragos que causaba en el país de Ecuador, muertos en las calles, gente tirada sin poder respirar,
los hospitales saturados, y nosotros veíamos todo esto gracias a una respuesta temprana del gobierno. No sufrimos esta situación, pero estábamos viendo todo esto y nos imaginábamos lo que veníamos. Había mucho temor, había mucho miedo de salir a la calle a trabajar, y bueno, pues no, esto realmente pues a todos nos causó, creo yo, algún tipo de estrés, algún tipo de depresión, y era un momento difícil, ¿no? Creíamos que la pandemia iba a ser un ratito, que esto iba a pasar, pero no fue así, sino que aquí empezamos a entender realmente lo que se venía, que íbamos para largo, que no iba a ser sencillo controlar esta pandemia, y que nos preparáramos para una crisis bastante dura. Se vino también esto de los decretos. Nosotros en Contraportable, esta guerra de decretos entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre cómo normar la pandemia. Entonces nos dedicamos nosotros mucho a estar transcribiendo los textos de los decretos, decreto 24, 23, 21 y todos los que vinieron. Tratamos de tratar de organizar tanta información. Lo hicimos en nuestro sitio. Eso nos llevó a una serie de posts acerca de cómo teníamos que aplicar la cuarentena. El decreto 22 y 23, se recuerdan que no podíamos salir. Finalmente hablamos de que se sacaban decretos acerca de que podían circular la gente de personal médico, la gente que se encarga a delivery, pero no estaban los contadores incluidos por ninguna parte. Entonces los contadores tenían que ir a presentar planillas, ir a presentar impuestos, ir a recoger papeles donde los clientes, y era un caos, no hallábamos qué hacer. Al final, pues, salió una normativa en la cual ya se permitió al contador salir. En todo eso estábamos cuando llegamos a los 6,000 likes en nuestro sitio. Lo pusimos en su momento, ¿no? Reconociéndolo. Luego se dio esta noticia que fue algo inédito para mí, porque realmente nunca hemos visto un precio negativo de uno de estos commodities, como es el petróleo, ¿no? Y era totalmente un mundo arrevesado, patas arriba. Veíamos estas noticias como estas, ¿no? Los muertos aumentando del COVID, aumentando el número de contagio. Y en todo esto, pues, nosotros seguíamos aportando, ¿no? Plataformas. Este post fue muy demandado, el de 5 plataformas de empleo remoto para contadores, porque era una forma de conseguir ingresos en ese momento que todo el mundo estaba guardado. Entonces, hablamos también, nuestro amigo William Cruz nos dio este webinar acerca de 7 consejos para una transformación digital, muy bueno también. Estuvimos... llegamos a Semana Santa, pasamos Semana Santa, pasamos el Día del Contador y nos preguntamos, sacamos este meme, si íbamos a pasar todavía de junio en esta cuarentena. Y así fue al final, ¿verdad? Pasamos nosotros encerrados tanto tiempo, sobre todo en El Salvador, que la cuarentena fue más estricta. Y bueno, llegábamos a este decreto 635, que era el que prorrogaba la presentación de la declaración de renta. Entonces estábamos todos con la esperanza, pero el Ejecutivo vetaba ese decreto y todos tuvimos una semana de estrés porque no sabíamos qué iba a pasar con aquellos clientes a los cuales no les podíamos haber presentado la declaración. Entonces pasamos una semana hasta que luego finalmente se aprueba en otro decreto la prórroga, que ya nos daba un poco de tranquilidad, ¿no? Ya permitía que se hiciera hasta el 30 de junio. Los otros informes, incluido el 987, se iba a hacer hasta septiembre. Entonces esto ya dio un poco más de tranquilidad en el gremio. Ya las aguas se calmaron y ya pudimos también salir a trabajar. Recuerdan que no aprobaban la salida de los contadores. Aquí tengo un pequeño video de cuando finalmente el ministro aprobó la salida de los contadores. Esto solo es para recordar. Podemos ahí, ustedes pueden ver ahí las declaraciones del ministro con respecto a eso. Van a ser momentos difíciles, pero qué bueno escuchar. Lo vamos a oír un ratito para que ustedes recuerden ese momento. Isi Martínez, consulta sobre la circulación no permitida, contador y vencimiento de IVA este viernes. No sé si se oye, creo que no se oye, ¿verdad? Tal vez nos sintonizó un poco tarde, pero ya hay una decisión. Ya hay una decisión. ¿Cómo no? ¿Se escucha? Sí. En cualquier día, no con DUI ni nada por el estilo. Entiendo que es movilidad. Vamos a ver
que la resolución salga este día, voy a preocuparme con la Secretaría, con el asesor. Ahí están las declaraciones del ministro. Ya podíamos salir y podíamos ir a trabajar los contadores, ¿no? Que habían quedado fuera de todos los decretos y entonces no había forma de saber si salía o no salía. Bueno, luego al final pudimos, como digo, ir a trabajar, ir a recoger papeles, que era lo que tocaba, y ya todo se normalizó. Voy a presentar desde aquí, veamos. Ahí está. Y teníamos que andar el carnet del contador para que nos dejaran circular. La PNC nos revisaba, ¿no? Se daba también el tema de la suspensión de contratos. Tuvimos un webinar de esto con el licenciado Julio Recinos. Recuerden ustedes que él estuvo webinar pasado con respecto al tema del aguinaldo, dándonos un poco de luz qué pasaba con el aguinaldo y el contexto de la pandemia. Así que llegamos a este momento en el cual discutimos ahí 10 puntos. Eso está en nuestro sitio web por si alguno de ustedes tiene dudas con respecto a la suspensión del contrato, o le han suspendido el contrato o no sabe cómo aplicar la suspensión. Ahí está. Puede ir y buscar ese post. Llegábamos también a este apagón, ¿no?, que hubo en la Casa Blanca y bueno, el Pentágono reportaba ovnis, ¿no?, que habían avistado ovnis, las protestas en Estados Unidos y todo esto realmente era un mundo de locos el que estábamos pasando. Finalmente llegamos a la apertura económica. Tuvimos este post en su momento, ¿verdad? 6 puntos, cómo iba a ser, cómo se iba a normar, y esto ya era para junio. Llegamos a julio, ¿verdad? Seguíamos siempre con el COVID, no disminuía. En eso estábamos cuando se dio la necesidad de presentar el 463 para aquellos que son auditores y tienen que presentar estos informes. Nosotros tenemos una plantilla ahí que les puede ayudar. A través de Macros lo hacemos, genera el archivo y usted lo sube al Ministerio de Hacienda. El 20987, que son 17 plantillas, ya los hemos dicho, las 17 anexos los que hay que subir, y por si usted todavía no ha encontrado esta plantilla, se la recomiendo. Vaya a nuestro sitio y búsquela. Voy a ir corriendo de aquí en adelante porque ya me atrasé bastante y falta bastante todavía. Así que llegamos también, hablamos un poco de la factura electrónica. Se ha hablado mucho que hoy sí, para nuestro país, El Salvador, la factura electrónica viene en el 2021. Así que este va a ser un tema del otro año que hay que estar pendiente, cómo se va a aplicar, cómo se va a hacer, cómo se van a emitir las facturas, por si acaso hoy sí lo pusiera. Pero como decíamos en su momento, creo que el gobierno va a estar obligado a hacerlo sí o sí. Así que ese va a ser un tema del próximo año todavía. Finalmente, en agosto pudimos regresar a nuestros centros de trabajo porque aunque la cuarentena había pasado, pero no había transporte público. Entonces muchos que usábamos transporte público no teníamos formas de desplazarnos a los centros de trabajo, pero finalmente en agosto ya se pudo hacer esto. Dimos un tema acerca de 5 pasos para montar tu despacho contable. Nos ayudó nuestro amigo Salvador Ramos del Contador SV, y este fue un tema bastante solicitado, levantó mucha expectativa, fue uno de nuestros webinars con más afluencia, así que ahí puede ir y buscar ese video, ahí lo tenemos todavía. La muerte del DET, ahora sí, era el último informe que estaba ahí, era el 930, y Hacienda decide ya definitivamente retirarlo y que ahora todos los informes se van a subir a través de informes en línea, declaraciones en línea del Ministerio de Hacienda. Antes se hacían a través de este software que se descargaba y se instalaba, se generaba un archivito y eso en una primera instancia se llevaba al Ministerio de Hacienda, luego se subía a Hacienda, pero esto se acabó en agosto. Hablamos un poco de los bitcoins. Por cierto, cuando hicimos este webinar, yo les decía que el bitcoin es una moneda electrónica, ¿verdad? Es un dinero electrónico. Saben ustedes que cuando lo hicimos, creo que estaba por $600 el bitcoin. Si usted va ahora, no he revisado la cifra de hoy, pero si usted va a Google y busca precio del bitcoin, va a estar, si no me equivoco, por $23,000. O sea que de $600 que hicimos esto en agosto, ahorita está costando $23,000. O sea que haga la cuenta cuánto se ha valorizado. Solo para que vea la importancia de dominar estos temas.
Bien, llegamos a septiembre. Ahora sí hicimos el taller de software contable, pero en forma remota, en forma virtual, a través de Zoom. Tuvimos una buena participación, 40 participantes en este taller. Estuvimos 5 sábados llevando los temas de este marco jurídico tributario aplicado en software contable. Estos videos están en nuestra sesión VIP, así que para aquellos que nos están viendo y tienen acceso a nuestra membresía, pueden ir y buscarlos porque ahí están, son más de 10 horas de material en el cual abordamos este tema. Finalmente, pues, sacamos nuestra plantilla del 930. Para aquellos que tienen que presentar 930, ahí está la plantilla, funciona. Lo que pasa es que hay que seguir las indicaciones, pero ahora sí ya está depurado la plataforma. Nos dio un montón de problemas al inicio, eran problemas de la plataforma. De hecho, Hacienda tuvo que retroceder y volver a aceptar informes del DET mientras subsanaban los problemas que existían en la plataforma de declaraciones en línea. Llegamos a octubre, se armó toda una polémica con las horas de educación continua. Finalmente, pues, el Consejo dio un beneficio, ¿no? Ya al final del año, pero hubo beneficio, así que no nos podemos quejar. Se extendió la amnistía fiscal, todavía está vigente, vence el 31 de diciembre. Si usted no ha presentado declaraciones, si tiene impuestos por pagar que no los ha pagado, tienes 31 de diciembre para poderlo hacer con amnistía de intereses y de multas. Es difícil que vuelvan a prorrogar esta amnistía, así que yo le recomiendo, vaya a nuestro sitio, averígüese cuál es la información, cuáles casos aplican y presente sus declaraciones, que todavía lo puede hacer en línea, así que tiene hasta el 31 de diciembre. Esta amnistía sigue vigente. Llegamos a noviembre, alcanzamos los 7,000 likes en Facebook y bueno, pues es un reconocimiento que tuvimos en su momento. Decidimos en ese mes dedicarnos un poco a los temas de Excel, porque ya había pasado todos los temas de pandemia, decretos, informes que hay que presentar. Y desde entonces hemos estado teniendo estos webinars relacionados a Excel. Vayan a nuestro canal de YouTube, búsquelos, porque hemos tratado de aplicar Excel a una realidad contable, no tanto a otros ejemplos que no tienen que ver con la profesión del contador, sino realmente casos que a usted le van a funcionar. Y bueno, ahí está todo ese material. Finalmente, pues en diciembre sacamos la plantilla del 960 gracias a un amigo que nos pudo ayudarnos a poder testear esta plataforma en línea para poder presentar este informe de donaciones. Para aquellos que no sabían, pues ahí tenemos esta plantilla también que puede utilizar. Hablamos también acerca del recálculo de renta. Tuvimos ese webinar hace un par de semanas. Se viene la amnistía del Centro Nacional del Registro de Comercio, en la cual usted puede presentar matrículas de comercio, que si usted tiene una sociedad que no ha presentado todas sus matrículas, solo presenta la del 2020 y esa le deja ya subsanadas las anteriores. Así que si todavía no lo ha hecho, tiene hasta el 31 de diciembre. El registro va a trabajar la otra semana, así que es momento de que se ponga listo y aproveche este beneficio. Hablábamos, el webinar empezó aguinaldo 2020 y pandemia. ¿Cuáles son las implicaciones del COVID en el cálculo del aguinaldo? Ahí lo tenemos también en nuestro sitio. Y terminamos el año con este resumen anual. Solo quiero dar un par de palabras porque si bien ha sido pues un año difícil, un año en el cual han habido pérdidas humanas, hemos perdido seres queridos o muchos, como decía, sufrieron una enfermedad y han quedado con secuelas, muchos perdieron sus empleos. Solo hacer un llamado a que no tengamos miedo para el próximo año. Hay esperanza, ¿no? Hay que tener fe en Dios. Quiero también decirles que nosotros vamos a estar siempre aquí, pase lo que pase. Vamos a seguir compartiendo contenido, vamos a seguir metiéndole mucho a la comunidad.
Me gusta mucho cuando un colega hace una pregunta, ponemos la pregunta y hay un montón de otros colegas que le ayudan, ¿no? Eso es buenísimo porque eso es lo que hace una comunidad y eso es lo que pretendemos en Cuenta Portable, ayudarnos unos con otros. Así que vienen cambios también en el software, muy importantes. Eso lo vamos a anunciar el próximo año. Pero sobre todo, dar un mensaje de fe y esperanza para el próximo año, ¿no? Confiando en Dios, salimos adelante. Y agradecerles a todos los que nos han acompañado a lo largo de todo el año con los webinars. Sé que hay muchos que todos los miércoles ahí están pendientes del Zoom o pendientes del Facebook Live para ver nuestros webinars y eso es un privilegio, ¿no? Realmente que nosotros podamos compartir con ustedes estos contenidos. Así que eso es todo, Diana. No creo que haya preguntas porque no es un tema técnico, pero no me queda más que agradecer a la comunidad. No sé si hay algo por ahí, Diana. No, ingeniero, por el momento no tenemos nada. De acuerdo. Entonces, también agradecer al equipo Cuenta Portable, a Diana, tenemos a Emanuel ahora con nosotros trabajando, a Raúl, a William, a Salvador, que ellos no trabajan directamente con nosotros, pero son parte de la comunidad Cuenta Portable, a Salvador Ramos del Contador SV, a Hugo Medrano, que nos ayudó con los webinars relacionados a matrículas de comercio, también al licenciado Recinos, que nos ayudó también con un par de temas. Y bueno, esa es la comunidad, ese es el equipo, ¿no?, que hay detrás de este proyecto Cuenta Portable. Los invitamos a seguir siempre pendientes de las cosas que hacemos, de las cosas que vamos a tener el próximo año. Así que sin más, me despido. Les agradezco, les digo y les pido que se cuiden de la enfermedad COVID-19 porque sigue estando latente la amenaza. Si bien hay vacuna, pero eso va a tardar en venir, así que no es de confiarse. Hay que tener cuidado y disfrutar este 25 de diciembre, esta Navidad, este año nuevo con responsabilidad. Así que se cuidan. Nos vemos el próximo año. Déjenos un like, compartan.